eh, que se están manejando esas columnas. Listo, ahora sí. Teniendo en cuenta cómo se están manejando esas columnas, Jesús, vemos que ya Sí. está separando bien los textos, ¿cierto? Que ya tiene aquí un tema bien interesante entre lo que son el texto y el espaciado con el que estamos trabajando. ¿Listo? Listo. Eso es importante. Entonces ya los textos no nos están compitiendo con las imágenes. Ahora, la disposición de las imágenes, cada uno decidía cómo colocarlas, eso está bien, pero en este caso, ¿en qué estamos generando un poco de conflicto dentro del mismo diseño? Sí. En el tamaño del texto. ¿Listo? Sí. En ese tamaño de ese texto se están generando todos esos elementos que empiezan a generar como una distorsión, como un elemento que no tiene ritmo, no tiene secuencia dentro del diseño. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Sí, Porque porque ahí lo dejé como más grande las letras y eso. ahí ya se siente. Entonces Sí. como que bueno, aquí se ve como texto corrido, aquí ya teníamos un texto muy pequeño, ¿cierto? No hay títulos, no hay subtítulos. Asumimos que esto es una página de un texto corrido, Sí. ¿cierto? Un texto largo. Aquí ya estamos teniendo otro texto corrido, pero pues ya tenemos algo mucho más interesante dentro del diseño. Aquí sin estarlo buscando, no sé, o si era a propósito, está trabajando simetría, ¿sí? El lado izquierdo de la página es exacto al lado derecho. Eso es interesante. Eso está bien interesante, Jesús. ¿Listo? Gracias, profe. Eso se ve bien Listo. interesante. Aquí subdividió, trabajó como una imagen arriba, una cenefa. Eso se ve bien, chévere. Colocó un texto corrido, o sea, como diagramación, me parece que ya estamos progresando un montón, Jesús. Mucho, mucho. Dentro de esto, pues simplemente los elementos que ya estamos viendo ahí, hay que tener en cuenta que el tamaño, en este caso, pues tiene que estar relacionado con algunos objetos. Por ejemplo, Sí. lo que estamos viendo acá. Si ve hasta dónde llega esta imagen, la amarilla, esta que tengo acá, la que parece una T, Sí. este borde que tiene superior esta T o esta imagen que parece una T, yo trazo una Sí. línea imaginaria aquí y si ve que el texto no está alineado con esa línea, está un poquito más Sí. arriba. Siempre hay que tener como en cuenta también esos parámetros, ¿vale? Este texto está más grande que este, bueno, ahí se nota que colocamos las cosas ya de una forma mucho más escueta, ya mucho Sí. más suelta y como sin la precaución con la que se colocaron los demás elementos dentro de todo el resto de trabajo. Sí. A, Ahí sí me a queda. arreglar esta sí la quiero ver mucho mejor, más arreglada en cuanto al texto, ¿cierto? Las Sí. imágenes pueden quedar así como están, no me incomoda, me parece que están distribuidas como usted decidió, pero sí veo necesario es el manejo de las tipografías, o bueno, el manejo del tamaño tipográfico, porque todavía no hemos hecho manejo de tipografía ni nada de eso. Ah, que le baje un poco a las letras que están muy grandes. Claro, entonces dejarlas más pequeñas Sí. o unificar con el resto de elementos que tenemos dentro del diseño y, Listo. y a partir de ahí pues también modificar y modular todos los elementos que estamos viendo. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Pero bien, bien, bien. De verdad que sí, sí se nota el progreso. Ya no me estaba dejando pegados los textos a las imágenes, que pues eso es un error que se comete constantemente y pues ahí se está perdiendo un montón de información. ¿Listo? Corregir esa última. Exacto. Listo. Bueno. Bien, Jesús. Vamos con el de Juan Carlos, ahora sí. Bueno, ya más o menos habíamos visto lo que tenía. Si ve Jesús aquí la unidad tipográfica y la unidad de tamaño, ¿cómo se siente? Sí, profe.
A pesar de que el trabajo tenía más columnas o menos columnas en algunas partes, por ejemplo, acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5 columnas, y en estos superiores teníamos tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Vemos que esto que cambia dentro de las columnas no hace que me cambie los lineamientos del diseño, ¿cierto? La unidad del diseño. Si yo veo en general todo esto, siento que es lo mismo, que es como si fueran páginas tras páginas del mismo elemento. Cuéntame, Marlon. Marlon, cuéntame. Marlon. ¿Me están escuchando entrecortado alguien más? Chicos. Yo. ¿También? Sí. Bueno, sí ya es el tema del internet. Ahí ya es el tema del internet. No sé. No. Rodrigo y Marlon me están escuchando entrecortados. ¿Quién más, por favor? No, profe. ¿Quién más? No, profe, yo te escucho bien. No. Sí, yo ¿No? también te escucho bien. Yo no. Vale, ahí sí es Y el... yo escucho bien, profe. Ok, gracias. Listo, entonces ahí si continúa, si persiste el tema de que se escucha entrecortado, porfa, se desconectan y vuelven y se conectan. A ver si les mejora un poco la conexión, que realmente no tenemos así mucha carga. Estamos con cámaras apagadas, con todo para mantener una conexión un poco más estable. ¿Listo? Bueno, igual queda grabado todo. Recuerden que todo está quedando grabado para que puedan acceder a la información más adelante si lo requieren. Bueno, entonces, estábamos con el tema de la unidad. La unidad de este elemento. La unidad de este elemento, pues ahí se notaba y se percibía bastante bien. Profesor, ¿cierto? disculpa, perdón por interrumpir. Cuéntame. No, es algo que quería preguntar, verás, para poner las imágenes, ¿puede ser cualquier forma la imagen? ¿O tiene que ser cuadrado o rectangular? No, hablamos que podía ser cualquier tipo de imagen, pero que en este caso íbamos a trabajar solamente círculos y cuadrados o rectángulos, ¿cierto? Por eso Ya veo. aquí tenemos esas imágenes, que las podíamos mezclar como quisiéramos, ¿sí? Así como hizo Jesús, que generó como una especie de T por ahí en una de las imágenes, se puede, ¿listo? O sea, digamos, mezclar un cuadrado y un rectángulo y genere alguna forma, listo, no hay problema. Pero que solamente sean cuadrados y círculos por ahora. No vamos a entrar todavía en formas diferentes. Ya eso lo vamos a ir haciendo más adelante para ir viendo diferentes tipos de diseños. Y ya vamos a ir viendo el comportamiento de los elementos dentro de la diagramación. Listo. Bueno, entonces... hablábamos sobre la unidad, todos los elementos que teníamos acá, que hacen que se sienta como una sola pieza gráfica, y esto era pues fundamental. Entonces, para darle a esa unidad, teníamos que mantener al menos algunos elementos similares. En este caso, Juan Carlos dejó similar los textos corridos, ¿cierto? Los tamaños de los títulos y los subtítulos, todos varían dentro de cada una de las páginas, ¿sí ven? Cada título es más grande, más pequeño, mediano, todos cambian, pero eso no me hace sentir que sea una pieza diferente, sino por el contrario, que estoy cambiando como de página completamente y estoy viendo algo de la misma pieza, pero diferente dentro de esta misma. O sea, si estoy hablando de una revista, por ejemplo, estoy aquí perfectamente viendo cada página inicial de esta revista, de cada artículo. Entonces siento esa diferencia,
pero me mantiene una unidad completa dentro de toda la pieza gráfica. Entonces, eso es muy importante. Bien, Juan Carlos, está bien diagramado, funciona. Está muy bien organizado, me parece que es una pieza muy, muy bien organizada. Hay unas cositas por ahí que hay que solucionar. Digamos que en la primera página funciona bien la gran mayoría. No es necesario, digamos, aquí en esta columna intermedia, en esta del centro que estoy señalando acá, que está el texto al centro, no es necesario alinearlos completamente hacia el lado que están. ¿Listo? Podemos dejarlas todas alineadas hacia el lado izquierdo, para que queden un poco más Vale. ¿Listo? Aquí, Profe, el qué sí pena. que estamos teniendo acá, ese sí tendría que quedar acá arriba, pero pues bueno, estos ya son temas más de distribución de texto, de cerrarlos un poco para que funcione. Cuéntame, ¿quién me...? Yo, Jesús, es que en el texto de la izquierda puse otro texto chiquitico, ¿no importa? Si pongo otro texto chiquito. Ahorita miramos Jesús. Ah, Vale. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en cuanto a la primera página. La segunda funciona bien. Nos está compitiendo mucho esta imagen de aquí de la parte superior. Me compite mucho con esta línea, ¿cierto? Entonces, esa imagen la subimos y la dejamos alineada con el texto, que quede más arriba. En esta tercera página, todo está bien alineado, funciona, creo que está bien. Y esta cuarta página también. Funciona bastante bien. Aquí lo único que haría sería, perdón, dejar así como está esta porción de texto abajo, dejarla igual acá arriba. O sea, todo el bloque completo, no dividirlo en columnas, o dividir este en columnas, o dejar este completo como una sola columna. ¿Sí? Ok, sí, vale. Listo. Esa es como parte de esa unidad. Para trabajar simetría, pero no es que esté mal esto, no está mal, está bien interesante, pero es solamente para que vayan trabajando simetría y ese tipo de diagramación. Juan Pablo. Listo, profe. Listo. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo vamos acá? Señor. ¿Cómo va este trabajo? Bueno, está súper interesante, Juan Pablo. Ah, sí, profe. Vamos bien, ahí ya también se sienten las columnas, se están sintiendo los elementos. De pronto aquí, ¿qué nos falta, Juan Pablo? Nos falta hacer que los textos queden en bloque, alineados, justificados a los dos lados, tanto izquierdo como derecho, para que se nos cierren las columnas y no nos queden tan sueltos los textos. Profesor, disculpa por interrumpir. Cuéntame. Creo que ya lo tengo, aunque me gustaría sí que me lo revisaras de antemano. O te lo envío a Drive. Sí, súbalo en el Drive y ya lo revisamos desde ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, Juan Pablo, lo principal es eso, alinear los textos, justificarlos en los dos sentidos. ¿Alinear? Listo, ya les explico de nuevo eso. Sí. listo, profe, ya terminé el último. Voy a subir. Vale, Jesús. Y ahí vamos teniendo como un poco más cerrados los elementos para poderlos manipular mejor, ¿cierto? O para empezar a ver como una mancha tipográfica mucho más interesante, más cerrada y mucho más sólida dentro del espacio de trabajo. Esto está bien interesante, está la segunda página. Que estamos La de una marina. Listo. Aquí podemos jugar con las formas, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a distorsionar estos objetos, estas cajas tipográficas, y las vamos a alinear y a justificar con las formas de las imágenes. ¿Vale? Por eso solamente trabajar círculos o cuadrados por ahora. Esto igual, lo mismo. En general, dentro de toda la diagramación, nos ocurrió esa misma unidad, pero que hace que se vea un poco suelto el diseño.
pero está bien. ¿Listo? Interesante esto. Si ven que Juan Pablo en las páginas como las trabajó, donde colocó cuadrados, solamente colocó cuadrados, donde colocó círculos, solamente colocó círculos, y no combinó las imágenes, sino mantuvo esa unidad dentro del diseño. ¿Cierto? No se puso a jugar tanto con esa parte, por el contrario, hizo que las formas, que cada uno de estos elementos pues fuera diferente, pero que mantuvieran esa unidad. Entonces, digamos que cada página de estas mantiene una unidad. En este caso, si hay círculos, son solo círculos. Entonces, aquí sería interesantísimo ver que los textos también fueran círculos y empezar a apoyar de esa forma la unidad que se está manejando. Bien, Juan Pablo, súper, chévere. Sí, profe. Súper. Kevin, ¿ya me subió? Ay, no. John, buenos días. Buenos días, señora. Quería pedirle Sí, un acabo de grande subirlo, favor. profe. Dice sin título, pero estoy seguro que acabo de subirlo. Listo, ya lo revisamos. Cuéntame. ¿Será que Marlon Felipe, es que ya ahorita a las 8:30 me tengo que ir? ¿Será que le puede mostrar lo que hizo para ver qué hay que hacerle antes de yo irme o...? Listo, ya vamos con Marlon entonces. ¿Qué pasó? Entonces Estoy seguro que lo subí. Ay, qué pena, Kevin. No, Kevin, no ha subido nada. Mira, aquí estoy actualizando y no me da... Ya para que muestre. Mira, entonces, ¿cómo se supone que lo subo? Porque estoy seguro que lo había puesto ahí. Ah, mira, ahí acceso rápido y puse acá en acceso rápido. Listo, ya miramos. Ya Entonces le digo revisamos. que comparta. Es lo mismo que me subió aquí al Drive. Yo creo, sí, señor, pues no sé qué le mandaré con el papá, pero sí, yo creo. Ah, Sí, sí, no, acá. sí, es Pipe, sí, es eso, sí. Sí, señor. Listo, no, acá lo estamos viendo. Aquí Ah, lo- bueno, sí, señor. lo revisamos desde acá. Listo, Gracias. entonces estamos revisando el de Marlon. Seguro que no se subió porque acabo de volver a intentar subirlo. Tal vez Ya por revisamos, cualquier Kevin, motivo, tranquilo. Ya revisamos. recientes. Listo, ahí ya actualicé Para y ver los cambios. Yo te voy a grabar acá. listo, ya ahorita lo revisamos. Eso Listo, fue lo que hice mal. bueno, ya que. Voy a silenciarlo para que me escuchen mejor. Eso, gracias. Listo, entonces, estamos viendo el trabajo de Marlon Felipe, ¿cierto? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos piezas bastante amplias y diagramadas de tal forma que empiezan a generar, pues, la unidad, ¿cierto? Estamos teniendo aquí bastantes elementos, jugó bastante tanto con la disposición de los textos como con el tamaño de ellos. Eso es interesante, eso se empieza a ver bien. Ahora, ¿qué está sucediendo? Digamos que en este caso está generando algunos tamaños de textos más grandes, ¿cierto? Que estamos viendo que parecen títulos o subtítulos, otros que parecen resaltos, otros que son texto corrido, dentro de la misma página que funciona, ¿cierto? Se ven bien. Aquí en esta parte que estoy señalando, esta parte donde se separó tanto el texto, hay que tener cuidado ahí con la justificación. Hay que darle justificación hacia el lado izquierdo. Bloque en lado izquierdo. ¿Listo? Yo ahorita les muestro también de nuevo eso dónde está y cómo justificarlo bien. Funciona esta primera página, se ve bien, pero empezamos a tener aquí ya un tema de cambio de tipografía. Cuando empezamos a modular tanto la tipografía dentro de la misma pieza, perdemos la unidad. Máximo 2 fuentes tipográficas por página, ¿cierto? Entonces, digamos que en esta página solamente podríamos manipular 2 fuentes tipográficas nada más. Y esas 2 fuentes tipográficas, pues serían una para el texto completo, otra para los textos más grandes. En este caso, títulos, resaltos, todo lo que tenemos ahí. En este caso, ¿listo? Pero ya empezar a generar este tipo de elementos
tan diferentes dentro del mismo diseño, ahí estoy haciendo un zoom, ¿cierto? Aquí esto que tengo señalado, ya empieza a cambiar mucho el diseño. Entonces ya pierde la unidad, todo lo que estamos viendo en general, pierde la unidad porque empezamos a jugar con estos elementos y ya se empieza a ver extraño el diseño, ¿cierto? Como que esto no hace parte del resto de la unidad, no hace parte de lo que estamos viendo en general. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, Marla, ¿listo? Cuidado con colocar tantas tipografías dentro del mismo elemento. Acá bueno. ¿Por qué no me viste? menos tipografías, ¿listo? Máximo 2. Acá en esta página estamos viendo que funciona el objeto. Digamos que aquí ya estamos viendo una tipografía que sería esta, que la está usando para los títulos en general, y otra tipografía que vendría a ser esta, que son para los textos un poco más grandes o medianos. ¿Sí ven? Ahí hay una unidad, ahí lo único es que este está en negrita y este no. También, mucho cuidado con eso, que colocan con negrillas, que subrayan o que colocan en altas o en mayúsculas, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado con eso. Este texto son la misma tipografía, ¿cierto? Pero cambian en cuanto al tamaño. Eso está bien. Mientras se mantenga esa unidad, no hay ningún lío. Ahora, esto que está sucediendo acá, esto que está generando aquí, esta distorsión en la pieza, no debe suceder, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está dejando pegados los textos resaltados y los textos normales, ¿cierto? Entonces, empieza a verse como un elemento ya como si fuera un error que estamos teniendo dentro de esa misma pieza. Ya no se ve como parte del diseño, sino se empieza a ver como algo que está mal en este caso. Si es parte del diseño, si hace parte de lo que estoy diagramando, si es juego de textos que estoy utilizando para generar esto, pues ya es diferente, pero tenemos que justificarlo de alguna forma, ¿cierto? Tenemos que justificar ese tipo de elementos para poder generar algo tan radical como esto que estamos viendo acá. Y hay que tener en cuenta que estos elementos, pues, se pueden pegar, pero, ¿qué pasa? Pierden legibilidad. ¿Listo? Por eso empiezo a sentir que esos elementos están mal, porque no los puedo leer bien. No es legible lo que estoy viendo. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con pegar los elementos tanto. ¿Listo? Para eso tienen un interlineado que pues siempre se debe como respetar ese interlineado. Si uno lo cambia, ya tiene que tener una justificación para eso. ¿Listo? Eso no impide que hayan generado diseños o que existan diseños que están todas las líneas de texto pegadas, porque sí existen diseños así y funcionan, pero pues tenemos que justificarlos un poco. Listo. Esta tercera página, sí. Interesante, chévere, pero ¿qué está pasando? La tipografía seleccionada para los textos más largos no está siendo muy legible y le está agregando negrilla, ¿cierto? Entonces, estas negrillas que estamos viendo acá en esta parte donde estoy resaltando, ahí en azul, hacen que perdamos legibilidad en los elementos. Por eso es bueno experimentar de esta forma, ¿sí ven? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando yo reduzco la pieza mucho, cuando la estoy viendo en una pantalla o en un impreso muy pequeño, estos elementos tan oscuros se van pegando, se unifican, ¿cierto? Se empiezan a pegar y empiezan a generar una mancha oscura que no es legible. Por ejemplo, aquí esta parte que estoy señalando, si ven lo pegadas que quedan las M's, la U y la Y, tanto que llega un punto que se empieza a perder como esa legibilidad de estos elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas negrillas, porque no las podemos usar en un texto muy largo, sino las debemos usar en textos cortos. ¿Listo? Textos cortos, como por ejemplo esto que está aquí, esto podría tener una negrilla, un
un fragmento del texto como esto podría tener una negrilla, ¿listo? Solamente, pero no todas las columnas, ¿cierto? No todas las columnas en general deben tener esa negrilla, solamente una parte para que sea más legible. Aquí estamos viendo dos tipografías en esta página, pero ¿qué está haciendo que se sienta esa diferencia, esa variedad tan marcada? Uno, las negrillas, y dos, los tamaños con los que se está trabajando. Entonces, hay gran variación de tamaño, digamos que esta tipografía, mentiras, hay tres tipografías. Tenemos una palo seco y dos serifadas. Toda esta que tenemos acá, todo esto es palo seco, toda la parte superior, palo seco, todo esto, y acá ya tenemos una serifada más normalita. Y acá tenemos estas serifadas que son como una mezcla de palo seco con serifadas, porque dependiendo de la letra que estemos viendo, va a tener los palitos arriba y abajo, o arriba, o no tiene los palitos, ¿sí ven? Entonces ahí se empieza a sentir como extraño. ¿Listo? Entonces, máximo 2 tipografías también. Esta es una muy buena tipografía para un texto corrido. Recuerden que los elementos serifados, las tipografías con serifas, con esos palitos arriba y abajo, me ayudan a generar un reglón para tener una legibilidad mucho más sencilla. ¿Listo? Y acá sí, realmente parece es el mostrario tipográfico de la Speedball. Y lo mejor es que se ve hasta interesante la página porque como mezcló tantas tipografías acá, se ve chévere. Esto me parece que se ve bien interesante, se ve bien interesante lo que sucedió acá, Marlon. Siento que estoy leyendo, no sé, 5 periódicos al mismo tiempo. Así está bien, gracias, está bien. Está bien, está interesante, es un juego tipográfico bien interesante, o sea, no, como todo está bien alineado, como todo está bien encasillado, cada columna tiende a cambiar de tipografía, está bien, no tengo textos sobrepuestos, todo está alineado dentro de la caja tipográfica. Digamos que acá tengo muchas calaveras, tengo muchas separaciones, acá tengo textos muy exagerados, pero aquí todo está siendo como muy armónico, uniforme. Tengo textos grandes pero cortos, tengo textos largos con tipografías muy pequeñas que me ayudan a la legibilidad, ¿cierto? O medianas que me permiten la legibilidad. Tengo pie de páginas, tengo imágenes, bueno, hay de todo. Hay de todo y hay un poco de tipografías ahí. Creo que se gozó esta vaina bastante, Marlon. Parece que está bien. Me gustó mucho esto. Listo, aquí vemos que es una exploración bien interesante el haber jugado con tantas tipografías, pero ya como llegó al punto de colocar tantas, ya uno dice, bueno, esto tiene un sentido y ya tiene una razón. Interesante, se ve bien, funciona. Y podemos experimentar dentro de esos mismos, si ven acá el resalto, seguido de un texto corrido muy pequeño. Y volvemos y tenemos un resalto, o sea, si lo vemos como mancha tipográfica, se ve bien interesante esta página, es bien enriquecedora, por ese sentido. Bien, Marlon, funciona. Lo único entonces... Sí, muchas gracias. Que no queden tan montados, no colocar en estas tantas tipografías, en estas, la última sí déjela así, me parece que la última funciona perfectamente. De arreglar las otras 3. ¿Listo? Sí, listo. Muchas Súper. gracias. Vale, bueno, muy bien, muy bien, Marlon, súper. Kevin, ahora sí. Compártame pantalla, Kevin, por favor. Ya voy a dejar de compartir acá. Compártame pantalla y vemos lo que está sucediendo. Pero qué extraño, yo lo puse acá en Drive. Lo subí. Acá, mira. Otra vez ya para compartir. Mira, lo dejé sin título.
Espéreme a ver entonces si lo dejo Prioridad, por por fuera. Listo, no. Espere a ver qué ahí está pasando. Es algo. Déjeme ver de nuevo la carpeta del Drive. Aquí yo puse mi unidad. Correcto, entonces lo tiene que pasar es a compartido conmigo. Subir archivo, subir carpeta. Entonces, No, ¿cómo lo ahí hago? está dentro de su Drive. Perfecto. Parece ahí encima del archivo que acaba de colocar. Acá. Sí, haga clic ahí. Entonces, Así. va a ponerlo en mover a. Mover a. Listo. Ahí nos aparece ese elemento. Si quiere ahí, póngale ocultar. Ahí a esa barra que le sale abajo. Ocultar. ¿Dónde? Kevin, hay que leer. Vuelva a compartir pantalla. Está compartiendo. No, no está compartiendo porque acabo de pichar el botón de dejar de compartir. Compartir. ¿Listo? Entonces, ahí en esa barra donde acabo de oprimir, dígale ocultar. No, en la barra de abajo. Esa barra, ocultar, correcto. Ahora sí, vaya a su archivo, haga clic encima. No, solo haga clic encima, no lo arrastre. Clic. Este. Sí, mover a. Mover a. Listo. Ahora sí. Ahí donde dice mi unidad, hay una flecha hacia atrás. Haga clic en esa flecha hacia atrás. Ordenadores. Compartir conmigo. Compartido conmigo, eso. Ahí, editorial 2, la primera carpeta que le salió. Ahí se busca, Kevin. Y mover. Listo, Kevin, perfecto. Ay, hombre, Ya puede dejar de compartir, gracias. ¿Ya dejé de compartir o está todavía ahí? Ahí todavía, ahí ya le sale eso. Dejar de compartir. Perfecto, Kevin, gracias. Listo. Ahora sí, vamos con Kevin. Ahora sí está ahí. Luego. Y después me revisa el último, profe. El último que ya corregí. Ya nos toca al final. Ah, listo. Listo. Entonces, tenemos aquí. No está compartiendo, profe. Ah, perdón. Gracias. Listo. Listo, ya estoy compartiendo. Entonces, tenemos aquí el trabajo de Kevin. Bueno, vemos que trabajó elementos bastante sencillos, bastante simples. Tenemos objetos muy simétricos, muy equilibrados, pero tenemos el mismo inconveniente que estamos teniendo con Juan Pablo, que era la justificación de los textos. Entonces, siempre hay que tener muy en cuenta esa justificación de los textos. ¿Por qué? Porque son los que me ayudan a generar un equilibrio dentro de lo que estoy viendo o dentro de lo que estoy leyendo. Entonces, en este caso, la justificación de los textos vamos a generarla o vamos a trabajarla en los dos lados, tanto en el izquierdo como en el derecho. O sea, que nos justifique el texto a los dos lados para que esto empiece a tener como mayor unidad, no se vea tan suelto. Bueno, acá hay algo. Esta parte que está utilizando Kevin acá, dentro de este círculo, ¿sí ven? Tenemos que darle la forma a las columnas para que nos genere el corte circular del objeto. Aquí Kevin lo intentó hacer, ¿cierto? Aquí estoy señalando y estoy resaltando el texto que está corrido para hacer ese espacio el espacio para el círculo, ¿cierto? Sí, lo puse para el círculo. Correcto. Pero ¿qué está pasando? Nos está quedando pegado el texto a la imagen. Y eso no debe ser. Lo mismo que pasaba con Jesús.
que nos dejaba los textos pegados a la imagen. Si ve que en todo lado estamos teniendo una separación entre el texto y las imágenes, hasta entre texto y texto, o columna y columna. Siempre hay que respetar eso. Siempre hay que respetar eso y hay que mantenerlo. Ya les enseño cómo se hace eso. ¿Listo? Bueno, aquí está bastante uniforme. El diseño es súper simétrico. Tenemos aquí un elemento que va para un lado y va para el otro y se repite. Y al final, un objeto bastante simple. Mantiene las tipografías, mantiene las columnas. Estamos viendo que lo mismo acá. Intentamos ajustar a la forma de ese círculo. Ya esto, cuando tenga la forma del círculo, se va a ver muy diferente y pues se va a ver mucho más interesante. Funcionan, creo que no tenemos ningún inconveniente con eso. ¿Qué pasó con este trabajo? El único inconveniente, no me está trabajando diferencias en los tamaños, Kevin. No veo títulos, no veo subtítulos, no veo resaltos, ¿cierto? Solamente estamos viendo un texto corrido. No hay nada más. O sea, no hay diseño tipográfico dentro de la misma página. Entonces, recuerde, como vimos los otros trabajos, ¿sí está viendo en mi pantalla, no, Kevin? Sí, lo estoy viendo. Listo. Digamos aquí el de Juan Carlos, ¿sí ve? Títulos, no es necesario que diga título. Con que sea más grande, se percibe que es un título. Digamos lo que pasaba con el trabajo de Marlon, que veíamos aquí al final, o al comienzo, ¿sí ve? Aquí tenemos un texto más grande, se siente como un título. Un texto mediano se siente como un subtítulo o un resalto. Y unos textos muy pequeños seguidos que son el texto corrido. Entonces, para que por favor dentro de ese diseño haga algo más elaborado, ¿vale? Y lo hacemos más elaborado a partir de esos parámetros, cambiando solamente el tamaño de la tipografía. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esos ajustes, Kevin. Vamos a cambiar tamaños de tipografía para que, por favor, quede mucho más dinámico el diseño, quede mucho más interesante y me genere como esa visual de una página. ¿Con tamaño de tipografía qué quieres decir exactamente, profesor? Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí con el trabajo de Juan Carlos. ¿Sí ve que aquí tengo una tipografía a un tamaño diferente? Título principal, ¿no? Correcto. Ahí puede decir lo que usted quiera, pero es una tipografía que tiene un tamaño más grande. Y estas tipografías tienen un tamaño más pequeño. ¿Por qué? Porque es un texto corrido. Haga cuenta que usted está teniendo solamente la mitad del diseño, o sea, solamente el texto corrido con la imagen. Nos están faltando los títulos o los subtítulos, por ejemplo, aquí en esta página, donde empezamos a tener título, aquí arriba, subtítulos, resaltos y textos corridos, ¿sí ve? Y todo dentro de la misma diagramación. Entonces, por favor, cambie los tamaños tipográficos para hacer que se sientan títulos, subtítulos y que se sienta como un diseño de una página real, ¿cierto? No solamente colocar textos por colocar textos, ¿vale? Eso fue lo que hicimos ahí medianamente en clase. Yo me acuerdo que usted tenía algo mucho más elaborado. Todo lo que vimos en clase que revisé era diferente. No me acuerdo de haber tenido esto tan básico simplemente. Entonces, también, pilas con eso. Yo estoy constantemente revisando para que eso vaya evolucionando. Ay, ¿Listo? vaya. Bueno, Rodrigo. Vamos con el trabajo de Rodrigo. No es mío. Listo, Rodrigo. ¿Su Illustrator no hace texto simulado? ¿Por qué? Porque tenemos JNK. Ah, es que no tiene eso y me tocó ponerlo así. Bueno, eso es una forma de resolverlo. Si no, simplemente copian un texto de internet, cualquiera que sea, de lo que sea, y lo pegan ahí. ¿Listo? Entonces, para que no haya ningún inconveniente con eso. Bueno,
¿Qué está pasando con este elemento? Más que una diagramación de un periódico, revista o algún tipo de elemento de lectura cotidiano, parece más unas diapositivas, una presentación. ¿Por qué? Por la poca cantidad de texto y por los tamaños tan gigantescos que estamos utilizando dentro del mismo objeto. No estamos teniendo en cuenta la justificación, entonces se está viendo muy suelto el diseño, ¿sí ven? Por ejemplo, esta segunda página, la primera, empezamos a ver algo de justificación, pero no tenemos realmente bien estructuradas las columnas, no tenemos bien estructurados esos elementos, y se empieza a sentir que no hay esa unidad. En la segunda, sí, ya definitivamente perdemos la unidad de todo. No hay elementos alineados entre sí, no tenemos columnas que se estén justificando, no tenemos ningún tipo de elemento que me genere como esas cajas tipográficas. El único objeto que se está viendo alineado es este texto con esta imagen que tiene acá arriba, con este círculo. De resto se está viendo extraño, suelto todo, muy, muy suelto. Aquí en esta, estamos simplemente teniendo texto corrido. Por eso se siente como una diapositiva. No tengo columnas, este texto ya está muy largo y muy extenso para poderlo leer de forma sencilla, ¿cierto? Estamos hablando de un elemento que informa, que son elementos de información simplemente. No son libros de novelas ni nada de eso. Esto se diseña diferente, esto se diagrama totalmente diferente. Se juega con otros parámetros, con otros elementos, entonces es muy diferente el diseño de esos elementos. No estamos teniendo márgenes exteriores, Rodrigo. Si ven que aquí al lado derecho estamos teniendo como, no sé, como medio centímetro de margen y al lado izquierdo como 1,5 centímetros. No hay márgenes bien manejadas. Acá sí está un poco más alineada la margen, pero aquí no. ¿Por qué? Si ven que el texto está llegando hasta ese borde, ¿qué pasa ahí? Se está perdiendo esa margen. Aquí, el interlineado de las columnas está muy grande, se pierde. No, aquí ya no sentimos que sean columnas tan columnas, llamémoslo así, sino que ya estamos teniendo como otro tipo de jerarquías diferentes para los textos. Realmente hay que ajustar todo, Rodrigo. Ahorita me comparte pantalla y ajustamos todo eso. Todo. ¿Es que no puedo compartir pantalla? Y no, yo sé, por eso. Me deja ver ahí por el celular y alineamos esas columnas. Alineamos todas esas columnas para que se justifiquen bien. Listo. Santiago. Bueno, vamos con el de Santiago. Y estamos teniendo lo mismo con respecto al tema se me fue, de alinear los textos, ¿cierto? De justificarlos hacia un solo lado, hacia el centro o distribuidos completamente. Hasta aquí están quedando distribuidos completamente y por eso nos están quedando estos elementos por acá sueltos, con este punto. Lo ideal de eso es justificarlo y que quede alineado solo a un lado, solamente esa partecita. La primera página, de pronto eso la hace ver un poco desorganizada, ese tipo de elementos. La segunda ya la empezamos a ver un poco más organizada dentro de lo que es la distribución. Pero aquí, en este caso, las imágenes no se están alineando con las columnas. ¿Listo, Santiago? Entonces, hay que buscar que se alineen también estas imágenes con las columnas y que no queden tan pegados a estos textos. ¿Sí que están quedando muy pegados? Sí, señor. Separarlos un poco, dejarlos así, por ejemplo, como están estos aquí de separados. ¿Sí? Esta separación que estamos poniendo acá entre estos textos, ¿yo qué haría? Estos cuadros que tengo acá en esta parte, los dejaría un poco más bajos, casi que a la misma altura de este cuadro más grande. Y estas dos columnas de texto,
que tengo aquí a este lado, las dejaría de la misma altura de esta columna. Entonces ahí ya tendría como una caja mucho más organizada dentro de esos elementos. Funcionan estos elementos, los textos están funcionando en cuanto a lo que son las justificaciones, me están generando pues una lectura bastante simple, legible, parece que por ese lado va bien. Esta página está muy interesante, lo único, el texto compite aquí con la imagen, si ve que está quedando de nuevo muy pegada esa imagen a ese texto, siempre Sí. recuerden, las imágenes van muy separadas o separadas de los textos. No los podemos dejar tan juntos. Siempre empiezan a competir. Se vuelve una competencia entre cuál es más importante, si el texto o la imagen. Y aquí estamos teniendo algo muy limpio, muy libre, ¿cierto? Y aquí está sucediendo lo mismo. En esta parte de acá abajo, donde tenemos este texto, sucede lo mismo con esa línea. Tendríamos que dejar más delgada esa línea para que no compita con ese texto también. O sea, ¿ahí qué es más importante, la línea o lo que estoy leyendo? Creo que lo que estoy leyendo. El texto, sí. Correcto. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Pero este diseño está bien interesante. Esta página 3 me parece supremamente interesante en cuanto a al aire y la limpieza que está teniendo. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta eso. Manejar bien esos tamaños, que estos objetos no se junten tanto, no se peguen, y poderlos modular de esa forma para que me generen algo más simétrico y más legible. ¿Listo? Esta última página, lo mismo. El texto contra la imagen. ¿Sí ven? Aquí. Se nos está perdiendo este tema. Se repisa, perdón. Está sobrepuesto de la imagen al texto. Eso sí se ve como un error totalmente. Eso ya no tiene ahí cómo justificarlo uno. Se puede hacer, pero tenemos que cambiar o variar tonos, colores. ¿Para qué? Para que sean legibles los dos elementos. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, para que Sí, señor. también. Listo. Bueno. Ya hicimos feedback de todos los elementos, ya hicimos como ¿El profe va a corregir el mío? bueno, venga, revisamos de nuevo el de Jesús. ¿Lo volvió a subir Jesús o Sí, lo volví a subir el último. Ahí está. es este? Ese último, sí. Listo. Bueno, ¿necesitamos más texto o necesitamos más elementos para que se justifiquen mejor las cajas tipográficas? ¿Listo? Bueno, ya ahorita con el trabajo que vamos a hacer a continuación, pues vamos a ir avanzando más con este tema. Listo. Y ya tengo mi Illustrator abierto. Vamos aquí a abrir el archivo. Con el que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ya nuestro elemento con el que hemos estado trabajando, en este caso, con nuestras columnas, formas y demás. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar acá esto. Y aquí vamos a ver entonces un elemento adicional. En este caso, ven que en estas columnas, ¿qué está sucediendo? Bueno, esta era la separación que la teníamos que tener muy en cuenta. Ahora, estos elementos cuando los tenemos de esta forma, recuerden aquí, en la ventana de párrafo o de carácter, ¿cierto? Esta ventanita que tengo acá en la mitad que estoy moviendo, que tengo carácter, párrafo, esta segunda pestaña de párrafo es donde yo puedo alinear los textos, ¿sí ven? Justificarlos, alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear hacia cada uno de los lados. Fíjense bien en este texto que tengo aquí seleccionado. Si lo alineo hacia la izquierda, ¿sí ven lo que sucede? Se pierde esa unidad. Ya no se siente como un bloque como el que está al lado. Si lo alineo al centro,
se ve mejor distribuido, pero empiezo a tener como una distorsión de los elementos, o sea, como que tendría que estar solo ese texto para que se viera mejor, ¿cierto? Solo y alineado a lo que tenemos dentro de este parámetro. Ahí ya se ve mucho más interesante. Alineado solamente a la derecha, listo. Dependiendo de dónde lo esté colocando. En este caso, si tengo aquí alineado completamente y este alineado a la derecha, ya empiezo a ver que ese texto se alinea con una imagen y se ve un poco más interesante, ¿cierto? Y ahí ya empiezo a ver que este texto empieza a tener como otra connotación completamente diferente dentro de ese espacio. Tengo que buscar en dónde se ve bien o dónde justificar ese tipo de modificaciones para este tipo de elementos. O sea, ¿cuándo justificarlo a la izquierda? ¿Cuándo justificarlo al centro? ¿Cuándo justificarlo a la derecha? Las siguientes, justificar con la última línea, alineado a la izquierda. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Este es el que debemos usar todos. ¿Listo? Aquí, en este caso. Alineada a la izquierda, pero justificado completamente a los dos lados. ¿Listo? La última a la izquierda, o sea, solamente esta última línea va a ir a la izquierda, el resto va alineado completamente con los dos lados. Este al centro, por ahí lo utilizaron también, dependiendo de dónde lo vayamos a colocar, o a la derecha. No justificado totalmente. ¿Por qué? Porque esa última línea me la parte, ¿sí ven? Me genera esta separación. Y esta separación hace que no sea legible el objeto. Entonces, aquí estoy teniendo una palabra separada, dos palabras separadas que no alcanzo a percibir de forma adecuada. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar este, el cuarto botoncito dentro de la justificación. ¿Listo? Siempre, para todo. Cuarto botón del párrafo, aquí para justificar. Y separación, si es necesario. Entonces, si vemos que es necesario utilizar la separación, la dejamos. Separación de automática. Si no, no la ponemos. Aquí en este caso, por el tamaño que dejé de columnas, de pronto no está siendo necesario. Si yo aprieto el texto, ya empieza a separarlo con el guión. ¿Sí ven? Ahí ya me apareció un guión acá. Si no, no me aparece. ¿Listo? Ya él lo hace automáticamente y mira en qué momento, o ve en qué momento el mismo programa lo requiere. Entonces, importantísimo, este párrafo, todas estas herramientas que tenemos acá, vuelvo y repito, están aquí en ventana, texto, carácter. ¿Listo? Ahí vamos a encontrar carácter, estilo de párrafo, glifos. Por ahora activamos solamente carácter. Y con carácter ya activamos párrafo y muchos de estos elementos que tenemos acá. Ya abriendo la pestaña de carácter, ya se abre la de párrafo automáticamente para justificar y manipular bien los textos, poderlos manejar de forma adecuada. Aquí ya tenemos una cantidad de herramientas que nos permiten modular, cambiar, modificar todo el texto e irlo ajustando a lo que son los elementos que estamos viendo. Listo. Bueno, entonces, teníamos textos sobrepuestos, en este caso, hablábamos de un texto sobrepuesto acá, que iba a ser este elemento de color blanco. Y vamos a tener elementos con diferentes tonos, colores, que podrían ir modificando o modulando lo que tenemos aquí en pantalla, ¿cierto? Aquí tengo mi retícula. Dentro de esta retícula teníamos elementos que íbamos a ir manipulando de acuerdo a las necesidades que íbamos teniendo. Si se fijan bien, este círculo está justificado tanto a la margen superior, ¿cierto?, como a la margen inferior. O sea, yo lo estoy metiendo exactamente dentro de la caja. Lo tengo justificado aquí, a los bordes de las columnas, ya sea dentro de las columnas, y manteniendo la separación de estas, ¿cierto? O sea, estoy manteniendo esta separación en esta columna con la imagen. ¿Sí ven? Ahí estoy manteniendo esa separación. O sea que aquí tengo un espacio en blanco que me permite la legibilidad de este objeto.
Ahora, que si esto es suficiente para que el diseño se vuelva uniforme o no, lo tengo que reestructurar, ¿cierto? Lo tengo que pensar bien porque puedo jugar con esa forma que tengo aquí en este objeto. Que se van a deformar las columnas o que voy a tener aquí una distorsión dentro de las columnas. Listo. Si es en una página, si es solamente en una pieza, puede funcionar. Entonces, vamos a hacer la prueba de eso. Recuerden que todos estos elementos que estamos trabajando aquí en Illustrator se comportan como vectores y todos tienen un comportamiento de tal manera que los podemos intercambiar o modular. ¿Sí ven? Yo puedo seleccionar aquí, voy a la barra de herramientas, tomo la herramienta de selección directa, que es la flecha blanca, tomo alguno de estos cuadraditos, aquí a hacer un zoom, tomo alguno de estos cuadraditos que me están generando los bordes o las esquinas de esa caja tipográfica o de esta columna específicamente, y cuando hago clic sobre estos se resaltan, ¿sí ven? Hago clic y se vuelven un poco más oscuros o adquieren un color. Si no tienen color y están vacíos, como los vemos acá, que se pueden ver vacíos esos cuadritos, ¿sí ven? Cuando no están seleccionados se ven vacíos, cuando los selecciono quedan de un color plano. Solamente se selecciona ese objeto. ¿Y qué implica eso? Que yo puedo mover este elemento dentro de mi espacio de trabajo. Listo, ahí ya lo estoy moviendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando la disposición de este elemento completamente. Voy a tomar el de abajo también. En este caso voy a coger este cuadrito acá abajo y cambio la forma de esta columna, ¿cierto? La dejé a dos columnas. Ahora, como esto es un vector, o sea, esto es un vector normal, una línea que puedo trazar y que le puedo agregar nodos, ¿cierto? Voy a tomar la herramienta de pluma. Entonces, tomamos la herramienta pluma y cuando me ubico aquí sobre la línea, voy a ver que esa herramienta pluma cambia y le sale un más. Cuando estoy parado normalmente en algún sitio que no tenga líneas o que no tenga trazados, sale la pluma con un asterisco, indicándome que ahí puedo iniciar un trazado. Pero si me paro sobre un trazado que ya esté seleccionado, ya sea selección directa o la selección total, veo que este objeto me le aparece un más a la pluma. ¿Qué me está indicando esto? Que yo puedo colocar un nodo específicamente en el punto que yo elija. Entonces digamos que voy a colocar un punto ahí, ¿cierto? Ese punto automáticamente está quedando seleccionado. ¿Listo? Ese objeto ya quedó seleccionado. Lo puedo tomar con la herramienta de selección directa, la flecha blanca, y lo puedo arrastrar a alguna otra parte. Vamos a arrastrarlo aquí, a donde tengo el borde de la justificación de ese texto. ¿Bien? Lo voy a dejar aquí sobre esta separación. Ahora, estos elementos que estoy teniendo acá, ya los estoy acomodando a la forma que está teniendo este objeto en específico. ¿Qué más vamos a hacer? Volvemos y tomamos la pluma y vamos a hacer selección acá. Pero esta selección que vamos a hacer de este nodo que acabamos de crear, la vamos a hacer con la herramienta punto de ancla. ¿Listo? Entonces, dentro de la herramienta pluma vamos a encontrar otras subherramientas. En este caso son estas que tengo aquí. Las que estoy colocando específicamente acá. ¿Listo? Entonces, esas subherramientas van a ser pluma normal, añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla o la herramienta punto de ancla, que es este triangulito que tengo acá. Tomo ese triangulito y con ese objeto, haciendo clic sostenido,
sobre ese nodo que acabo de crear, puedo generar un tensor que me va a acomodar el círculo o me va a dar la forma circular del objeto. ¿Sí ven? Esto ya es muy diferente. Ahora ya tengo un elemento ajustado, Chévere. dado a dos columnas. Sí, señores, y ahí se empieza a ver muy interesante. Tengo mis dos columnas, tengo un objeto que acomode a dos columnas, pero ahora lo ajusté a la forma literal del objeto. Entonces, por eso es que yo puedo manipular este tipo de imágenes circulares. Por eso les pedí que de principio íbamos a manipular solamente este tipo de imágenes circulares para que fuera más sencillo la manipulación de estos objetos. ¿Bien? Una pregunta, profe. Cuénteme, Santiago. ¿Eso solamente se hace cuando tenemos una imagen circular o también se hace cuando tenemos ya otra forma, otra figura? Claro, con otras formas o otras figuras. ¿Por qué tengo esta página aquí preparada? Porque digamos que estos objetos, ¿cierto? Estos objetos rectangulares, cuando yo los coloco acá, esos objetos pueden cambiar de forma, lógicamente, ¿cierto? Pueden convertirse en polígonos que tengan otro tipo de comportamiento. ¿Bien? Pero esos polígonos también me van a ayudar a generar la distorsión de estos elementos. Entonces, digamos que si yo aquí le digo reflejo, voltear. ¿Listo? Vertical. Luego le digo de nuevo transformar, reflejo. Horizontal, ok. ¿Listo? Ahí ya estoy teniendo ese elemento con otro comportamiento ya alineado entre sí para que me genere, vamos a colocarlo aquí. Listo, ahí. ¿Sí ven? Entonces aquí estoy teniendo una alineación a los dos lados que me está generando un espacio en diagonal. Ese espacio en diagonal que estoy viendo acá en la parte central de estos dos objetos. Vamos a coger este y los vamos a alinear acá para que no nos perdamos. Ahí. ¿Sí ven esa diagonal que se está generando ahí? El texto se puede ajustar a eso. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces ahí estamos hablando de un texto a dos columnas, igual. Entonces, por ejemplo, voy a coger este texto de acá, lo voy a duplicar, voy a traer aquí, y lo vamos a colocar en este lado. Voy aquí a ajustarlo directamente al alto y al ancho que debería tener con relación a todo lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, ese texto o este elemento yo también lo puedo justificar y lo puedo modular dentro de lo que estamos manipulando, dentro de esos parámetros que estamos utilizando. Aquí voy a correr este punto. Vamos a correr este texto un segundo para acá. Voy a correr este punto 1 hacia acá para que me quede el espacio de la columna. Listo. Listo. Entonces, justificamos nuestro texto, lo colocamos aquí. Lo alineamos arriba, abajo, con la imagen. ¿Cierto? Revisamos si el texto alcanza a quedar alineado acá, si no lo cerramos. Y modulamos esta forma de esta caja tipográfica. ¿Cómo? Igual, con la herramienta de selección directa, puedo tomar cualquiera de estas puntas, de estos elementos, y lo podemos alinear de esta forma. Tomo esta otra punta, clic sostenido, y la alineamos hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo a tener un texto que se justifica y que empieza a verse de forma mucho más organizada, alineada con las formas que estamos viendo, ¿cierto? Ya dejamos de tener un elemento tan sencillo, tan básico, como teníamos aquí al principio,
Y ya empezamos a tener elementos compuestos a partir de los cuales podemos justificar estos textos. ¿Listo? ¿Que si esas Sí, cajas señor. tipográficas se pueden hacer? Sí, las cajas tipográficas se pueden elaborar. Yo puedo decirle a esto, deme en un círculo, ¿cierto? Crear un círculo. Y estos círculos, rellenarlos de texto o convertirlos en cajas tipográficas. Esto lo hicimos el semestre pasado, recuerden. Tomábamos el texto, o bueno, tomábamos el objeto, ¿cierto? Podía ser cualquier objeto, y este elemento yo lo podía convertir en un contenedor de texto. ¿Cómo? Con la herramienta de texto. Así para que el texto ¿Cierto? se Contenedor volviera de circular. texto de área, exacto. Entonces aquí se volvía texto de área circular. ¿Sí ven? Entonces, ¿con qué herramienta fue eso? Con texto de área. Entonces, ahí vemos cómo cualquier objeto también se puede convertir en un contenedor. Entonces, no solamente yo puedo transformar los contenedores, sino que también puedo convertir elementos en contenedores de texto. Entonces, bueno, ahora veamos esto, cómo se ve o qué comportamiento empieza a tener aquí. Vamos a colocarle este mismo color. Vamos a quitar este de aquí, que era la columna, y vamos a trabajar solamente con este. Y vamos a alinearlo acá con el ancho de la columna, a ver cómo se empieza a comportar. ¿Sí ven? Ya empezamos a tener algo mucho más dinámico, mucho más interesante. Ok, de pronto se ve muy apretado, ¿no? Pues abrámoslo. En este caso, como es un texto especial que estoy utilizando acá, no necesariamente tengo que tener ese elemento completamente justificado a lo que es el comportamiento del ancho de las columnas. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer acá? Justificarlos completos, que quede justificado con este cuarto botón, ¿cierto? Alineado a los dos lados y que la última línea se alinee solamente hacia la izquierda. ¿Y qué pasa ahí? Ya tomó la forma del círculo. ¿Bien? Puedo jugar con el tamaño de este objeto. Agrando, reduzco, a ver dónde se me ajusta mejor y dónde me queda más la forma circular de este elemento. Ahí donde lo tenemos es donde más funciona. ¿Listo? Entonces, puedo con esto. Puedo generar elementos de vacío dentro de los mismos. Pero también se podía de que el texto quedara como pues en el borde de la forma y de la figura y que diera como ya pues en el borde circular, o sea, de que el texto estuviera por fuera. También, claro. O sea, tenemos 10.000 posibilidades. Pero si ven aquí cómo ya puedo jugar con esto y puedo empezar a modular estos elementos, ahí que hice, rompí con otro círculo que dejé de blanco, el objeto, ¿cierto? Hicimos otro círculo ahí encima. ¿Ese era un círculo blanco o usted cortó ya el círculo ahí en la mitad? Se puede de las dos formas, se puede cortar o se puede simplemente generar el otro círculo encima. ¿Cómo generamos un círculo encima? Pues simplemente seleccionamos, control C, y le decimos edición, pegar en el mismo lugar, o sea, me lo pego ahí encima literalmente, le cambiamos el color, lo reducimos de tamaño, ¿cierto? Allá los estoy teniendo los dos elementos, y aquí en capas puedo coger ese texto que está ahí, circular, lo tenemos, ¿qué se me hizo ese texto? Ahí está. Elipses. Me perdí ese texto. Correcto, un ladito. Ah, ok, está aquí arriba. No, sí estaba arriba, estaba bien. Lo que pasa es que no tenía color. El texto
y le cambiamos el color, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarle color a ese texto. Simplemente lo podemos hacer acá arriba, en la parte superior, colocarle color negro al texto o directamente desde otra fuente, en este caso, ¿cierto? Para garantizar que eso suceda. Tomamos el texto, tomamos la herramienta gotero, seleccionamos cualquier letra que tengamos por ahí al lado y automáticamente se cambia este objeto. Este elipse se pasa para abajo, aquí en las capas, ¿cierto? Cambiamos la disposición, estaba así colocado encima de todo, lo arrastro aquí abajo y ya queda detrás del texto que estoy teniendo en este caso. Y aquí pues ya puedo jugar con el tamaño de este círculo para mantener la misma línea o el mismo espaciado entre texto y objeto. ¿Sí ven? Ya se empieza a ver mucho más interesante este objeto. Entonces vamos a intentar... Sí, señor. ¿Listo? Vamos a empezar. Bueno, aquí le doy al archivo guardar. ¿Listo? Y vamos ¿Ahora que trabajamos en un archivo nuevo? Correcto. Entonces, para allá voy. Ok. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase pasada. Archivo nuevo. Van a crear un archivo tamaño carta igual al que teníamos la vez pasada. Van a hacer lo mismo. 4 mesas de trabajo, ¿cierto? 4 mesas de trabajo. Color CMYK, resolución alta por defecto, tal cual como viene aquí, como lo tenemos en este caso, y le decimos crear. Tengan en cuenta esto, el sangrado a 0.5 centímetros. ¿Listo? Y le decimos crear. Listo, ya tenemos otra vez el mismo elemento. Este objeto ya lo vamos a trabajar de la misma forma que lo hicimos la vez pasada, con columnas, pero ya lo vamos a trabajar con este tipo de elementos. Entonces, empecemos a crear nuestro archivo. Recuerden que creábamos los textos o los espacios con texto, ¿cierto? Ahí en este caso me lo llena automáticamente. Y vamos a texto, opciones de texto de área, y aquí en texto de área ya empezábamos a trabajar el tema de las columnas. 4, 5, 6 columnas, las que vayamos a trabajar. Este caso voy a trabajar a 5 columnas. Espacio de márgenes, vamos aquí a aumentarlo, ¿cierto? Vamos a dejarlo a 1.25, a 1,5, ¿cierto? Vamos a cambiar ese margen, que es el margen que tenemos exterior del borde. En este caso lo voy a manejar a 2 centímetros de una vez. ¿Listo? Y le decimos OK. Listo. Ahí ya creé de nuevo mi espacio de trabajo. Entonces aquí voy a coger este elemento. Control R para ver las reglas. Y voy a arrastrar las guías, correcto. Entonces arrastro las guías aquí, sobre todo el espacio de trabajo, selecciono. No, estoy en mi clase. Dios. ¿Qué pasó, Kevin? Y sigo colocando guías, y sigo colocando guías. Ah, no pasó nada, problemas con mi mamá, es todo. Ok, listo. Entonces, colocamos las líneas guías de nuevo, pero ya no vamos a trabajar elementos sólidos o elementos simples como lo que estábamos haciendo antes, sino ya vamos a trabajar elementos compuestos o más orgánicos. ¿Listo? Selecciono de nuevo, arrastro. Quería algo como... Bueno, te lo mostraré después. Listo, ya revisamos, Kevin. Y coloco todas las líneas guía que necesito. ¿Listo? Ahí vamos colocando todas las líneas guías, acá, que me van generando el espaciado, ¿sí ven? Entonces, algunos ya me quedan con los elementos como debe ser, otros les faltan las guías. Entonces, arrastro este mismo texto, este texto que tenía acá arriba, lo arrastro aquí abajo, lo centro, aquí con esta página, lo alineo a esta página, que quede a los bordes, y lo mismo. Arrastro líneas
Y de esa forma hago ¿Cuántos son? para todos lados. Señor, ¿Cuántos son? ¿cuántos son 5. qué? 5 Cinco. columnas. Y vuelvo y arrastro y sigo generando mis líneas guía aquí a este lado de la página. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos teniendo Pero primero toca justificarlo, ¿no? el texto o las... Sí. Ella, No, ya el ahorita texto. solamente estamos haciendo la retícula. Acuérdense que solamente Ok. estamos haciendo retícula en este momento. Ya después sí entramos a generar las formas y los objetos que estamos utilizando. Entonces aquí ya tenemos este elemento, parte superior, arrastramos las vías. Profe, disculpa, Cuénteme, Kevin. tenemos que centralizar las palabras, ya sabes, centralizar o poner toda a la derecha o a la izquierda. Sí, señor. Voy a dejar este texto aquí un momentico y si ven, ahí ya tengo todas mis retículas y todas mis guías. Y ahora sí ya empiezo a diagramar. ¿Listo? Diagramar cómo, vamos a colocar círculos y vamos a empezar a jugar con las formas de los textos. Con las formas que van a tener estos elementos, tal cual como hicimos aquí. Listo, arranquemos. Una Voy pregunta. aquí a detener ya la grabación.